Dios me los bendiga, hermanos, hermanas. Qué bendición es poder nuevamente compartir la palabra de Dios con ustedes. Para nosotros es una bendición poder ser de bendición para todos ustedes. Y les recuerdo que si hay algo en particular por el cual podemos orar por ustedes, favor de avisarnos. Mi correo electrónico es pastornoel420@gmail.com, pastornoel420@gmail.com. Nos encantaría escuchar de ustedes. También les recuerdo que nos reunimos cada domingo aquí en el santuario a las 9 de la mañana, todos los miércoles también a las 7 de la tarde. Había un psicólogo que compartió en una ocasión que uno de los grandes retos, desafíos que ha enfrentado en tratar a sus pacientes que sufren de una variedad de desórdenes médicos y mentales, era de enseñarles la importancia de manejar sus pensamientos, de controlar en qué enfocan sus pensamientos. Y es interesante porque esto no es solamente importante para aquellos que sufren de desórdenes mentales, esto aplica a todos. La razón es porque en lo que nos enfocamos crece. Por ejemplo, si hay alguien que se siente ansioso, deprimido, cuando ellos se enfocan en esos sentimientos se exageran, se empeoran. Y por eso creo que Dios en su palabra nos enseña que en vez de enfocarnos en las circunstancias y nuestros problemas, Él quiere que nos enfoquemos en Él y en sus promesas. Y saben, yo he encontrado que cuando yo me enfoco en Dios y en sus promesas, mi día es mucho mejor y me siento más animado. Y no quiere decir que no vamos a experimentar adversidad o dificultades a lo largo del día, pero cuando nos enfocamos en Dios y en sus promesas, somos menos susceptibles a dejar que esos momentos de adversidad arruinen nuestro día entero. Es por eso que hoy me gustaría hablarles hoy acerca de cómo cuando aprendemos a enfocarnos en Dios puede cambiar nuestro día. Y si lo hacemos consistentemente, con consistencia, día tras día, puede cambiar nuestra vida entera. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios, por este espacio que nos das para escudriñar tu palabra. Háblanos, Dios, por favor. Queremos aprender, queremos recibir la bendición de tu palabra, pero solamente viene cuando la aplicamos, cuando la captamos y la aplicamos. Por eso, Dios, oramos que prepares nuestros corazones y nuestras mentes para ser altamente edificados y bendecidos. Y aprovecho, Dios, también para orar por todas las necesidades de aquellos que están escuchando. Nosotros creemos en el poder de la oración, creemos en un Dios todopoderoso, que no hay nada imposible para ti. Y por eso, Dios, oramos por todas las necesidades, todas las carencias y todo lo que te hemos traído a ti, delante de ti en oración. En Cristo Jesús. Amén. Las Escrituras mismas nos enseñan a enfocarnos en su palabra. En 1 Timoteo 4:13, Pablo le dice a Timoteo, su aprendiz: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. En otras palabras, enfócate en la palabra. ¿Por qué? Porque en lo que nos enfocamos, crece. El enfoque exagera, el enfoque hace crecer aquello a lo cual nos estamos enfocando. No sé cuántos de ustedes se han dado cuenta, pero nuestro enfoque influye lo que nosotros notamos y lo que nosotros observamos. Había una pareja que tenía que comprar un vehículo nuevo y ellos empezaron a revisar los diferentes modelos, el costo, seguridad y diferentes características de estos carros. Después de hacer sus investigaciones, llegaron a dos tipos de carros, dos modelos distintos. Y lo curioso es que en ese mes que estuvieron buscando un carro nuevo, a donde quiera que ellos iban, lo único que veían, los únicos carros que veían eran aquellos dos modelos. Ahora, ¿por qué?
porque ahí estaba su enfoque. Lo que ellos observaban, lo que ellos notaban, estaba siendo influido por su enfoque. Esto ilustra que cuando nosotros nos enfocamos en algo, lo enfatiza, lo magnifica, lo hace más grande, crece. Y eso también aplica a nuestra vida espiritual. De hecho, Jesús consistentemente enseñó a sus discípulos a mantener su enfoque en Él. ¿Por qué? Porque es la manera más segura de mantenernos cerca a Jesús. Él mismo nos dice en Juan 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El apóstol Pablo fortaleció este pensamiento en Romanos 12:2 cuando le dice a los romanos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El patrón de nuestros pensamientos influye en nuestra mente. Nuestros pensamientos son como carreteras sobre el cual nosotros andamos, y entre más nos enfocamos en un pensamiento, ya sea positivo o negativo, más vamos a creerlo y más vamos a enfocarnos en esos pensamientos. En otras palabras, llega a ser como un círculo perpetuo que fortalece lo que estamos pensando. Por eso es tan importante que sepamos y que controlamos lo que estamos pensando. Como la Biblia misma nos dice que uno es así como uno piensa. ¿Por qué? Porque a lo que uno se enfoca, crece, lo magnifica, lo hace más grande. Cuando nuestros pensamientos no están constantes o no están en alineación con los pensamientos de Dios, ahí es donde nuestros pensamientos se vuelven negativos. Y nosotros mismos nos volvemos negativos, no solamente hacia nosotros, sino hacia otras personas también. Los pensamientos que tenemos afectan nuestra salud física, mental y espiritual. Proverbios 14:30 dice, el corazón apacible es vida de la carne. Es por eso que aún los doctores médicos siempre animan a todos sus pacientes a tomar control de sus pensamientos. Porque si quieren ver un cambio positivo en su salud física, la manera de llegar allí es controlando lo que pensamos en nuestras mentes. Usted quizás se quedaría sorprendido cuántos malestares, cuántas enfermedades físicas que terminan a alguien en el hospital solamente por pensamientos malos, solamente por el afán. Porque el afán y los pensamientos negativos causan ansiedad y depresión. Miren, la batalla por nuestros pensamientos es el campo de batalla más grande, en donde enfrentamos al enemigo de nuestra alma. Y cuando nosotros aseguramos que nuestros pensamientos van de acuerdo a los pensamientos de Dios, esto le da al Espíritu Santo la oportunidad de renovar nuestros pensamientos y nuestras actitudes. Entonces vamos a poder alinear esos pensamientos con la verdad de Dios. Esa es una razón que Dios nos manda a que tomemos todo pensamiento cautivo. Escuchen lo que dijo Pablo en 2 Corintios 10, 4 y 5. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Miren cómo Pablo se enfatiza y se enfoca en los pensamientos, porque Pablo sabía que la mente es el campo de batalla de la batalla espiritual, y él sabía que el enemigo constantemente está plantando pensamientos negativos, pensamientos que son mentiras. Mire, no todo lo que usted piensa es verdad, y no todo lo que usted piensa viene de Dios. El enemigo constantemente nos está bombardeando con cosas que Pablo describe como fortalezas. Esos son pensamientos que toman raíz en nuestras mentes y si no tenemos cuidado pueden brotar. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando. Por eso el cristiano tiene que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahora, con esto como fondo, quiero dejarles
con algunos consejos bíblicos, consejos prácticos de cómo usted y yo podemos enfocarnos en Dios y en sus promesas y no en nuestros problemas. Número 1, es importante enfocarnos en Dios y no en nuestros problemas. El enemigo le encantaría deslizar nuestro enfoque de Dios y ponerlo sobre los problemas, porque Él sabe que ese es el camino resbaloso a la duda, al desánimo y a la desesperación. Y a esto llegamos cuando nosotros nos enfocamos en nuestros problemas, nos enfocamos en nuestras imposibilidades, pero cuando nos enfocamos en Dios, nos enfocamos en todo lo que es posible en Él y a través de Él. Entonces esto nos trae a la pregunta, entonces, ¿cómo podemos nosotros enfocarnos en Dios y no en nuestros problemas? Bueno, Jesús mismo nos advierte a través de su palabra que todos vamos a sufrir adversidad, pero quiere Él que entendamos y que reconozcamos que nuestro enfoque no debe estar sobre la adversidad, sino sobre su paz y la victoria que tenemos en Él. En otras palabras, entregando nuestros problemas a Dios es cuestión de una decisión. Así como el hombre que le dijo a Jesús que él creía, pero que le pide a Jesús ayuda para que le ayude a vencer su incredulidad, nosotros tenemos que entregar nuestros problemas a Dios, y allí es donde todo comienza, con un corazón dispuesto y una decisión que nosotros tomamos de entregarle a Él nuestros problemas. Y cuando un corazón está dispuesto a entregar sus problemas a Dios, yo creo que Dios, a través del poder del Espíritu Santo, abre la puerta para recordarnos de la verdad de Dios. Y cuando Él nos recuerda de la verdad de la palabra de Dios y sus muchas promesas que nos ha dado, entonces nosotros podemos declarar nuestra disposición de confiar en Dios. Y esto es lo que nos ayuda a vencer nuestras circunstancias. ¿Por qué? Porque estamos confiando en Dios y en su palabra y en sus promesas, en vez de restar en las circunstancias. Y miren, Pablo nos dice en Filipenses 4 cómo debemos mantener el enfoque sobre Dios y las cosas de Dios. Dios mismo nos dice en Filipenses 4, 8 y 9, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con todos vosotros. Pero estoy seguro que algunos de ustedes dirían conmigo que mantener nuestro enfoque en Dios, en este mundo lleno de preocupaciones que está constantemente cambiando en medio del caos, no es fácil. Es fácil que nuestro enfoque en Dios sea distraído por otras personas, por las demandas que nos vienen y aún nuestras emociones. Entonces, ¿cómo podemos mantener nuestro enfoque en Dios? Aquí les voy a dar algunos consejos prácticos bíblicos. Número 1, todo empieza con un deseo de tener una relación íntima y profunda con Dios. En otras palabras, busca estar en comunión con Dios. No sé si usted se ha fijado, pero cuando las cosas van bien en la vida, inconscientemente nosotros podemos resbalarnos en una mentalidad y creemos, o por lo menos nos comportamos como que todo lo podemos nosotros vencer de nuestra propia fuerza, en vez de depender de Dios cotidianamente. Por eso la Biblia nos recuerda vez tras vez tras vez. Miren lo que dice Santiago en 4:8, dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Si quieres que Dios esté cerca a ti, tú tienes que acercarte a Él y buscarlo cada día. En Jeremías 29, 12 al 14 nos dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Pero ahí está la clave. Nosotros somos los que tenemos que buscar de Jehová, buscar a Dios.
desear esa comunión con Él. Número 2, ¿cómo podemos mantener el enfoque en Dios y en sus promesas y no en nuestros problemas? Confesando nuestros pecados a Él. No hay nada que nos separa de Dios más como el pecado. Y por eso el enemigo siempre nos está tentando a pecar. Él no quiere que estemos caminando cuidadosamente y con acercamiento a Dios. Y por eso trata de usar el pecado para crear distancia entre nosotros y Dios. Pero gracias a Dios, Él nos perdona. En Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Dice, pero confiad y yo he vencido al mundo. Dice la Biblia que Dios nos ha perdonado. Dice que en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En Salmo 51, el mismo rey David, después de que reconoció su pecado, dice estas palabras en forma de oración que creo que todo cristiano en algún tiempo u otro tenemos que decir. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por juro, dice, por puro en tu juicio. Por eso el escritor de Hebreos nos dice en Hebreos 12:1, dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Me gusta cómo este escritor usa la comparación de un corredor, uno que corre un maratón. Para poder llegar al fin de esa carrera, uno tiene que despojarse, en otras palabras, sacar todo peso innecesario. Y lo que es el pecado es quitar, que Dios arraiga ese pecado que existe. Entonces, si nosotros queremos enfocarnos en Dios y en sus promesas, no en nuestros problemas, tenemos que desear y buscar una relación íntima y profunda con Él. Tenemos que confesar nuestros pecados y asegurar que no hay nada entre nosotros y Dios. Y número 3, tenemos que recibir y andar en el perdón de Dios. Sí, no dejar que el enemigo use la culpabilidad en contra de ti. No dejemos que el enemigo, ya después de que hemos confesado y hemos pedido perdón, nos hemos arrepentido de un pecado, no dejar que el enemigo lo siga usando en contra de nosotros para desanimarnos, para hacernos sentir menos dignos de poder servir a Dios. El enemigo quiere que nos revolquemos en la culpabilidad, en la vergüenza, en la condenación, pero una vez que nosotros hemos pedido perdón, nos hemos arrepentido, tenemos que recibir el perdón de Dios y seguir adelante. Por eso les dije en 1 Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El salmista dice en Salmos 86:5, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Y aquí viene otra cuarta sugerencia, si queremos enfocarnos en Dios y en sus promesas y no en nuestros problemas. Escoge sabiamente que permitimos que nuestros ojos, nuestros oídos y nuestro corazón vea. Dios nos dice que vamos a ser expuestos a tantas cosas en el mundo y nosotros tenemos que guardar lo que permitimos a nuestros ojos, nuestras orejas y nuestros corazones. Lo que vemos en la televisión, lo que escuchamos por la radio, lo que vemos en los videos, en las redes sociales, las revistas, los libros, todo eso influye nuestros pensamientos. Todas estas cosas son fuentes que pueden penetrar nuestras mentes con pensamientos, con ideas. Escuchen estas palabras de Proverbios 4:20. Miren, estas palabras fueron escritas hace tantos años, mucho antes que existió la tecnología que tenemos ahora en la mano. Pero miren, mediten sobre estas palabras. Dice Proverbios 4:20 al 27. Hijo mío, está atento a mis palabras
Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida los que las hallan y medicina tu cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Miren, estas palabras, todos nosotros tenemos que escucharlas cada mañana y cada día. De guardar lo que ven nuestros ojos, de guardar lo que escuchan nuestros oídos, de guardar qué afecciones desarrollan en nuestros corazones. Número 5, si quieres enfocarte en Dios y en sus promesas y no en tus problemas, tienes que andar con el Espíritu Santo. Dice la Biblia que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Esa expresión ser llenos quiere decir literalmente ser dominado, ser controlado. En otras palabras, ser dirigido y guiado por el Espíritu Santo. Por eso Dios nos dio el Espíritu Santo. Cuando una persona entrega su vida a Cristo, recibe a Cristo como Salvador de su vida, dice la Biblia que somos sellados con el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo que mora en nosotros es quien quiere dirigirnos, pero nosotros tenemos que darle su lugar. Nosotros tenemos que dejar al Espíritu Santo que haga su obra en nosotros. Y cuando usted y yo permitimos que el Espíritu Santo haga su obra, ¿sabe lo que va a pasar? Vamos a dejar que el fruto del Espíritu brote en nosotros. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y mira, si hay una escasez de estos frutos en tu vida, es porque no has dejado que el Espíritu Santo haga su obra en ti. Si hay escasez de amor, de gozo, de paz, de paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza en tu vida, es porque no has dejado que el Espíritu Santo ponga ese fruto en ti. Por eso en Juan 16:13 Jesús dijo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Si quieres enfocarte más en Dios y en sus promesas y no en tus problemas, también tienes que habitar, permanecer en Cristo. Estar conectado a la viña quien es Cristo a través de estudio bíblico y oración. Por eso en Juan 15:4 Jesús dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Juan 15:19 Jesús continúa, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Número 8. Tenemos que enfocarnos y estudiar las promesas de Dios, su verdad. Miren, vivimos en un mundo donde para muchos la verdad se desconoce. Hay personas que creen que no existe, que no hay verdad absoluta, que cada persona tiene su propia verdad. Es por eso que vivimos en la época de noticias falsas. Uno no sabe qué creer, no sabe qué es auténtico, qué es verdadero, pero ¿saben qué, hermanos, hermanas? Usted como hijo de Dios tiene siempre que recordar que nosotros ya conocemos y tenemos acceso a la verdad. Y esa es la verdad de Dios. Y no importa lo que digan los otros, lo que digan los que están en las redes sociales, usted, quien tiene a Cristo en su corazón y quien tiene al Espíritu Santo, usted conoce la verdad. Y por eso nosotros tenemos que respaldarnos en la verdad de Dios, respaldarnos en sus promesas y conocer las verdades y aprender de ellas para de esa manera poder respaldarnos en ellas, enfocarnos en sus promesas de Dios. Por eso Jesús dice en Juan 8:32,
Y conoceréis la verdad y la verdad os haré libres. El salmista nos dice en Salmo 25:5, encamíname en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Y el salmista dice en Salmos 43:3, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. De cierto os digo, dice Jesús en Juan 14:12, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y hay tantas escrituras más donde la Biblia nos encamina a estudiar las promesas de Dios, a conocerlas, para que cuando caigamos en momentos de adversidad y de prueba, podamos respaldarnos en la verdad. Si Dios ha hecho algo en el pasado, seguramente lo puede hacer en el futuro. Nuestro Dios es todopoderoso. Es interesante que nosotros como adultos les enseñamos a nuestros hijos a cantar cantos de adoración, pero cantos que contienen verdades bíblicas que forman nuestra base, nuestro fundamento espiritual. Yo me acuerdo cuando era un parvulito, cantábamos, uno de mis cantos favoritos era Mi Dios es tan grande, tan fuerte y poderoso que no hay nada que Él no pueda hacer. Y de niño me acuerdo que cantábamos con gran voz y estruendo, pero ¿saben qué? Lo que me he dado cuenta entre más viejo me hago es que nosotros los adultos también tenemos que cantar esos cantos. Es más, creo que a nosotros nos faltan más esos cantos que cantan los niños, porque nos recuerda qué tan grande, qué tan poderoso es nuestro Dios. Hace algún tiempo había una mujer cristiana que recibió palabra que le habían hecho algunos estudios y el prognosis llegó positivo. Le diagnosticaron cáncer. Y el enemigo trató de tentarla a que se afanara. Trató de afanarla de tentarla con temor y ansiedad, dirigiendo sus pensamientos a pensamientos como ¿y qué si? ¿Y qué si? Por ejemplo, ¿y qué si no diagnosticaron este cáncer a tiempo? ¿Y qué si el tratamiento no sirve? ¿O qué si el prognosis es peor de lo que el doctor se sospecha? Y cada una de estas preguntas enfocaban en los hechos, en el hecho de que había recibido un reporte del doctor de un prognosis del cáncer. Y esto causó de poner su fe en el reporte del doctor en vez de poner su fe en Dios. Pero esta mujer, siendo cristiana, se dio cuenta inmediatamente que estaba poniendo su enfoque en su problema y en los hechos, en vez de poner su enfoque en Dios y en sus promesas. Entonces ella tuvo que escoger enfocarse en Dios, en la verdad de Dios. ¿Y cuál es esa verdad? En primer lugar, que este diagnóstico no tomó a Dios por sorpresa, porque Él ya sabe. Él ya sabía y Él sabe cómo le va a ayudar a atravesar este prognosis. Que Dios sigue sentado sobre su trono y que Dios sigue haciendo milagros y tiene el poder para sanarla. Que las promesas de Dios, que Dios promete ser su sanador y que Él promete suplir todas sus necesidades. Entonces cuando nosotros cambiamos el enfoque y lo movemos afuera de las circunstancias y los problemas y lo fijamos en Dios, las cosas cambian. Y quiero dejarlos con esto. Por eso es tan importante que enfoquemos nuestras oraciones en Dios, quien escucha y contesta nuestras oraciones. Dijo el salmista en Salmo 6:9, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Salmo 65:5 nos dice, con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los malos, de los más remotos confines del mar. Y saben, hermanos, hermanas, a lo largo del día hay que adorar a Dios. Si verdaderamente quieres mantener tu enfoque en Él, tienes que estar comunicándote con Él a través de oración, leyendo su palabra, llenando tu mente con la palabra de Dios, adorándole con cantos como el que les comenté, cantos de los niños que aplican a los adultos también. Mi Dios es tan grande, tan fuerte y poderoso que no hay nada que Él no pueda hacer. Cantos que nos recuerdan los versículos como Filipenses 4:13, todo lo podemos en Cristo que me fortalece.
que van a enfocarnos en Él. Miren, con esto los dejo. La clave es de hacer esto constantemente, consistentemente, cada día. Que se vuelva esto en un hábito. Así como los que toman café en cuanto despiertan cada mañana y toman el café o prenden las noticias. Tenemos que desarrollar hábitos para que lo primerito que hagamos cada mañana es orar a Dios. Gracias, Dios, por este nuevo día. Ese es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos, nos alegraremos a Él. Que nos abracemos de su palabra y que empecemos y terminemos cada día con Él. Así es como nosotros vamos a poder enfocarnos en Dios y en sus promesas. Vamos a orar. Gracias te damos, Dios, por este mensaje, por ayudarnos a entender la relación entre nuestros pensamientos, nuestro enfoque y nuestra fe. Por eso tu palabra nos habla extensamente de enfocarnos en ti y en tus promesas, no en nuestros problemas. El enemigo quiere que nos enfoquemos en nuestros problemas, pero tu palabra nos enseña que nos enfoquemos en tus promesas. Si nosotros queremos que nuestros días, nuestras vidas cambien, que sean mucho mejor, lo único que tenemos que hacer es cambiar nuestro enfoque. Así que, Dios mío, ayúdanos por favor a enfocarnos en ti y en tus promesas. Que lo hagamos día tras día tras día. En Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos, hermanas, y recuerden, hay que poner nuestro enfoque en nuestro Dios Todopoderoso y en sus promesas. Dios los bendiga.